sea esa lámpara a nuestros pies que alumbre nuestro camino. En tus manos nos abandonamos, Señor, todos los que vamos a oír de ella, y meditemos, y que no seamos oidores olvidadizos de tu voluntad, bendito Dios, porque tu palabra se cumple. Y hemos visto, bendito Dios, que nada de lo que se ha escrito en ese sagrado volumen ha faltado, se ha cumplido al pie de la letra, porque así lo dijo tu Hijo amado, que el cielo y la tierra pasarían, mas tu palabra no pasaría, sino se iba a cumplir cada una de ellas. Pues que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, en aumentar nuestra fe, en aumentar ese temor delante de ti, bendito Dios, para que así hallemos gracia ante tus ojos y también delante de los hombres. Te suplicamos pues, bendito Dios, que tú seas el que nos des el crecimiento espiritual a todos, porque te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En algún momento, hermanos, en la ciudad de Guadalajara se llevó a cabo una convención de iglesias donde cada organización pasaba a decir los logros alcanzados, sobre su propósito de por qué era una iglesia. Pasó cada una de las organizaciones, hermanos, y todas con grande orgullo, con una hermosa alegría expresaban y decían todos los logros que habían hecho precisamente para lograr ayudar a la comunidad, para ayudar a la gente. Pasó cada una de ellas y la que menos había hecho, hermanos, eran escuelas y eran hospitales. Y que pasa el siervo de Dios de la iglesia de Dios israelita. ¿Y qué iba a decir el hermano? Dice, bueno, dice, los logros que han dicho las demás denominaciones son excelentísimos. Pero hay algo muy importante. Si tú quieres que la persona solamente sacie una vez su hambre, dale el alimento en ese momento. Pero si tú quieres que la persona no tenga hambre nunca, enséñala a obtener el alimento. La iglesia de Dios es lo que provee el alimento, porque nosotros les enseñamos a pescar. Nosotros les enseñamos a discernir entre lo bueno y lo malo, en buscar las cosas que Dios precisamente provee para que no vuelva a tener hambre jamás, para que la persona que llega a la iglesia de Dios sacie su hambre, sacie su sed. Y nosotros, hermanos, que hoy estamos en este lugar, es lo que debemos de hacer: saciar nuestra sed, saciar nuestra hambre con cada predicación, con cada escuela que escuchamos. Pero es muy importante, hermanos, es muy importante que a través de la palabra de Dios, yo les decía ayer, hermanos, en la predicación, es muy importante que la palabra de Dios vaya encontrando acomodo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de esa forma vamos a erradicar lo que no sirve. Si no sacamos lo que no sirve, hermanos, no vamos a dejar que entre cosa nueva a nuestra mente. Y vamos a tener el mismo pensamiento siempre. No va a crecer nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente está saturada, hermanos. Fíjense que según
los estudios de la gente que prepara, que la gente que sabe el estudio del cerebro humano, dice que nosotros tenemos dos hemisferios, ¿cierto, hermanos? El norte y el sur. Que uno de los hemisferios, de nosotros, de ese hemisferio solamente trabajamos el 3%, hermanos. El 3% de capacidad, pero el otro hemisferio definitivamente ni lo tocamos. ¿Por qué creen ustedes que no lo tocamos? Porque no estamos haciendo nada nuevo. Estamos siendo muy repetitivos. Estamos haciendo las mismas cosas que hacemos desde que venimos teniendo uso de razón, hermanos. ¿Sí? Crecimos, aprendimos, caminamos, comimos, seguimos adelante y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Trabajamos, nos casamos, tenemos compromisos, pero es la misma rutina todos los días, hermanos, todos los días, todos los días. Entonces no hay nada nuevo para nuestro cerebro. Entonces, como no hay nada nuevo, hermanos, no le permitimos que esté trabajando. Y cuando no trabaja, hermanos, no hay capacidad para poder comprender las dimensiones de nuestro Dios. Y cuando estas cosas no vienen a suceder, hermanos, seguimos divagando en la misma tendencia de cosas que día con día nos están obstaculizando el avance delante del Señor. En esta ocasión, a través de la escuela, ciertamente es una escuela muy bien explicada en el cuaderno, pero es una escuela, hermanos, que nosotros tenemos que dominar. Nosotros, todos los que estamos aquí, no tenemos que haber dudas absolutamente de nada, porque conocemos que el reino de Cristo, ¿dónde va a ser, hermanos? En la tierra, ¿sí? Acabamos de pasar la fiesta de las cabañas, ¿cierto? Y el día octavo, hermanos, que ya no es de las cabañas, el día octavo, ¿qué representa? El milenio de Cristo. Y el hermano que nos predicó el milenio de Cristo nos hizo saber dónde va a ser el milenio de Cristo, sí o no. ¿En dónde va a ser? En la tierra, hermanos. Entonces, ¿cómo puede haber preguntas todavía de dónde va a ser el reino de Cristo? ¿Dónde vamos a estar con Cristo? Sí. Es muy importante, hermanos, que nosotros mismos hagamos un autoanálisis propio de cada uno de nosotros. Nadie más va a juzgarme a mí más que yo mismo. Yo me tengo que juzgar y tengo que ver qué avances estoy obteniendo de las cosas que estoy aprendiendo día con día, hermanos. Nadie va a venir y me va a decir, hermano David, usted está aprendiendo mucho. No, sino que yo tengo que darme cuenta por mí mismo. ¿Qué tanto estoy aprendiendo, hermanos? Y la mejor forma de darme cuenta que estoy aprendiendo, ¿cuál va a ser, hermanos? ¿Cuál va a ser? A ver, mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo se dan cuenta ustedes que están aprendiendo la doctrina? Dije hermanas. Qué hermanas tan bonitas tengo aquí al lado, hermano. Cuando, hermanos, nuestro obrar, lo que escuchamos, lo ponemos de manifiesto. Encontramos respuesta en todas las cosas que hacemos. Todos trabajamos, ¿cierto, hermanos? Todos trabajamos, todos tenemos compañeros diferentes en el trabajo. Las personas en ocasiones tenemos compañeros que hostigan mucho, mayormente cuando saben que somos de la iglesia, hermanos. Music ¿Sí? only. Mayormente cuando saben que somos de la iglesia, hasta el propósito van y nos ponen un taquito ahí, decía un hermano con una chuletita puesta. Un taquito, hermano, un taquito, hermana. Sabiendo que nosotros no comemos esa carne. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos a las personas, hermanos, que somos de la iglesia de Dios, no solamente lo tenemos que decir de labios hacia afuera, si lo que tenemos que decir es de obras delante de ellos. Ellos tienen que ver realmente que somos de la iglesia de Dios, que somos, ¿qué, hermanos? Diferentes. ¿Sí? La diferencia no está en que nos vean hacer oración antes de comer.
La diferencia no está en que no nos vean celebrar el día del pavo con ellos. La diferencia no está, hermanos, en que no celebremos Navidad o no celebremos cumpleaños. La diferencia está en que nos vean realmente ejecutar la voluntad de Dios aún con ellos mismos, hermanos. Entonces, por ello es importante de que la palabra de Dios, hermanos, tenga acomodo en nuestra mente, tenga espacio, le demos el espacio suficiente para que a través de la palabra de Dios podamos nosotros, hermanos, crecer delante del Señor. Dice la palabra de Dios, quiero invitarlos a abrir su escritura, hermanos. Vamos a ver la formación del ser humano. Dice el Señor en el capítulo 14, hermanos, del libro de Job. Capítulo 14 del libro de Job, hermanos. Dice la siguiente forma, versículo 1, dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días, ¿y cómo es, hermanos? Y harto de sinsabores. Le pregunto, ¿es difícil la vida para el ser humano, hermanos? ¿Desde cuándo es difícil la vida, hermanos? Desde que nacemos, hermanos. ¿Por qué es difícil desde que nacemos la vida, hermanos? ¿Perdón? ¿Perdón, hermano? ¿Por qué qué? Porque dependemos de otros. Fíjense que hay mucha razón en lo que dice el hermano. Cuando Dios permite la unión de un hombre y una mujer, hay un embrión, hermanos, que empieza a crecer dentro del cuerpo de la mujer. Y ahí dependemos de la mamá. Porque la mamá, a través del cordón umbilical, nos está alimentando, nos está oxigenando, nos está dando vida a través de ella. Pero, hermanos, cuando el hombre va a nacer, ¿qué es lo primero que hacen los doctores cuando aquella criatura sale ya de parte de la mamá? ¿Qué hace, hermanos? Le cortan el ombligo. ¿Y qué va a hacer ahora aquella criatura? Ya no va a depender de la mamá. Ya va a depender ¿de quién? De sí solo, hermanos. ¿Sí? Va a empezar a tener la oportunidad de ser independiente. A lo mejor van a decir, no, pero es niño, ¿cómo va a...? Pero ¿qué creen? Aún en esa parte de la vida, hermanos, tiene que aprender a ser independiente porque tiene que jalar oxígeno por sí solo. Si no se jala oxígeno, esa criatura, hermanos, ¿qué hace el doctor o qué hace la doctora que está al lado del bebé? Le da una nalgada, hermanos. ¿Para qué le pega? ¿Para qué? Para que el llanto que va a soltar el niño le haga jalar oxígeno. Y el oxígeno va a activar sus dos pulmoncitos, hermanos. Y al activarse sus pulmones, parece que son globitos que están desinflados. Cuando jala oxígeno, hace esto, revienta el pulmón. Y esta acción, hermanos, que hace el pulmoncito, hace que el bebé llore. Entonces vemos que la que dice aquí la palabra de Dios hace precisamente de que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores, porque la vida va a tener muchos sinsabores, hermanos. A través de ello, entonces, debemos de comprender de que la vida de nosotros, todos nosotros, hermanos, el Señor tiene preparado algo muy importante, porque a través de la palabra de Dios vamos a encontrar las herramientas suficientes para que esta criatura que está naciendo, hermanos, este hombre que está naciendo,
venga a crecer en los términos del Señor, bajo los dominios del Señor, y venga a ver de que la vida que Dios le está proporcionando, si bien es cierto, tiene muchos sinsabores, pero también tiene muchas alegrías, mucha vida, hermanos, que tenemos que disfrutar. Entonces, para que ese pequeño empiece a comprender las cosas del Señor, le debemos de empezar a enseñar la palabra del Señor desde temprana edad. Según dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella, ¿cierto? ¿A dónde los quiero llevar? A esto, hermanos. El libro de los Salmos. Capítulo 90, hermanos. El libro de los Salmos en el capítulo 90, y vamos a leer el versículo 9 al versículo 12, hermanos. ¿Alguna hermana que lo quiera leer, hermanos, con fuerza, por favor? Adelante, hermanita, adelante. Amén. ¿Qué es lo que vamos a pedirle al Señor, hermanos? Nos habla Dios de que la vida del ser humano, ¿cómo es, hermanos? Es muy rápida, ¿cierto? Es muy rápida, dice que pasa como un pensamiento, hermanos. Pero también pone ahí de que quienes tienen el favor de Dios, hermanos, llegan a vivir hasta una edad de 60 años o 70 años, según sea el caso. Pero ¿cuáles las circunstancias de que llega a determinada edad? Ya se llega ¿cómo, hermanos? Con mucho trabajo, con mucha molestia, con muchos dolores. Pero lo que yo quiero tomar en esta parte es el versículo 12. El versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? Y les pregunto, ese corazón que vamos a tener sabiduría, ¿cuál es? Nuestra mente. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Si traemos al corazón sabiduría, ¿qué vamos a aprender? A que cada día, ¿cómo lo vamos a vivir, hermanos? Como querramos. Con sabiduría, hermanos. ¿Sí? Y esta sabiduría, hermanos, no solamente va a ser el sábado que lleguemos a la iglesia, no solamente va a ser el sábado que escuchemos la escuela sabática, no solamente va a ser, hermanos, cuando escuchemos la predicación, sino que esta sabiduría debe de ser cada día que Dios nos presta de vida, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Por lo siguiente, dice el Salmo 139. Salmo 139 dice del versículo 1 en adelante, hermanos: oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué más? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos ¿qué, hermanos? ¿El Señor sabe el pensamiento que tenemos en este momento, hermanos? Sí. Dios sabe lo que estamos pensando, hermanos. Dios sabe todo, hermanos, lo que nosotros
antes de que salga de nuestra lengua, de que lo pronunciemos, el Señor lo conoce. Dice: tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostar me has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice: he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, hermanos. ¿Sí? Detrás y delante me guarreciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no la puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué pasa, hermanos? Ahí estás tú. Y si en lo abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, allí tú me agregarás tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece de tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche, ¿qué pasa, hermanos? Dice: resplandece como día. Les pregunto, ¿nos podemos esconder de Dios, hermanos? No. Entonces, precisamente por ello, el rey David, ahí en el Salmo, hermanos, capítulo 90, dice que cada día debemos de traer sabiduría a nuestra vida, para que ese día lo vivamos como si estuviéramos dentro de la iglesia, hermanos, en santidad, en obediencia, meditando las cosas de nuestro Dios. Porque la única forma, hermanos, de poder comprender las cosas del Señor es que no las dejemos a un lado, sino que sean parte de nuestra vida, de que nosotros podamos comprender de que la misma enseñanza que Dios tiene para nosotros es la que debemos de tener día con día, hermanos, porque Dios está pendiente de todo lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está pendiente y que la vida nuestra, hermanos, Dios nos permite comprender de que Él nos ha hecho con un propósito, debemos de comprender y de conocer el propósito por el cual Dios nos hizo. Dios no nos hizo para que sufriésemos. Dios no nos hizo para que la vida fuera mala para nosotros. Dios nos hizo para que la disfrutemos, para que vivamos la vida, hermanos, de la mejor manera. Pues el Señor hizo todo para que nosotros lo pudiésemos disfrutar, hermanos. ¿Sí? La tierra la fundó, la puso estable. Los árboles, todo lo que existe lo hizo el Señor para nosotros, hermanos. Pero también el Señor quiere que a través de todo lo que creó comprendamos de que hay un Dios al que debemos de entregarle lo que Él nos pide. Porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos pone de manifiesto su ordenanza. Y nos dice que así como Él nos ha dado la vida, Él nos ha proporcionado de muchas cosas importantes para traer a nuestra vida sabiduría, para que yo sepa cómo vivir cada día delante del Señor. Y precisamente haciendo las cosas que Dios pide, vamos a comprender entonces lo que dice el apóstol Pablo allá en una de las cartas, hermanos. Dice, me parece que es Gálatas, hermanos. Gracias, manito. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 5 de Gálatas, hermanos. Y dice el versículo 13. Si estamos ahí, hermanos. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿a qué? A la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué nos llamó el Señor? A libertad. ¿A libertad de qué, hermanos?
¿De qué nos libertó el Señor? Les decía yo ayer, del pecado. Y ahora bien, a través de ello entonces también nos dice, hermanos, de que debemos redimir el tiempo porque los días son muy malos, hermanos. Y conocer la palabra de Dios te va a dar la oportunidad a ti de que te des cuenta, hermanos, de que la enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy a través de este cuaderno es una comparación, de que nos demos cuenta de que la doctrina que nosotros predicamos es única, hermanos. Es única. Ninguna organización que pueda haber, hermanos, en la vida se compara a la doctrina que predica la iglesia de Dios. Por eso es que debemos de conocer cómo piensan. Por eso es que debemos de conocer, hermanos, su creencia, pero no para que nos confundamos, ¿sí? Sino para qué. ¿Para qué es importante? Les voy a poner un ejemplo. Cuando un boxeador va a tener una pelea, ¿estudia a su rival o no lo estudia? ¿Sí? ¿Para qué lo estudia, hermanos? Para conocer cuáles son sus jabs, cuáles son sus derechas, cuáles son sus izquierdas, para conocer cómo se mueve, para conocer cómo cerrar el paso. O sea, todo eso lo estudia. Entonces nosotros tenemos que conocer ellos, hermanos, para que cuando llegue el momento de platicar con ellos, hermanos, no nos quedemos, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le digo? No, pues le voy a decir lo que dice la Escritura. Le voy a decir lo que dice el Señor a través de la Escritura, de que el reino del Señor Jesucristo va a ser aquí en la tierra, hermanos. Y hay muchos textos, hermanos. ¿Sí? Solamente voy a hablar uno, voy a abrir uno. Apocalipsis 5, hermanos. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, y dice el versículo 10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes, y reinaremos ¿en dónde, hermanos? ¿Para qué el Señor ha hecho reyes y sacerdotes, hermanos? Para reinar en la tierra. ¿Y los sacerdotes para qué? ¿Qué pasó, hermanos? También que íbamos. ¿No vamos a enseñar, hermanos? ¿Vamos a enseñar o no vamos a enseñar? ¿Qué dicen, hermanos? Mi hermana Claudia, allá atrás, ya la vi. ¿Qué vamos a hacer? Reyes y sacerdotes, ¿para qué? ¿Perdón, hermana? ¿Para enseñar qué, hermanos? La palabra de Dios. Fíjense que es algo muy importante, porque si Cristo va a reinar en la tierra, ¿reinará solamente en una parte en Jerusalén o reinará en todo lo que es el globo terráqueo? En todo el globo terráqueo. Y fíjense, vamos a verlo, el libro de los Salmos, hermanos. Capítulo 2 del libro de los Salmos. Dice el versículo 7 en adelante, hermanos. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes,
y por posesión tuya los términos de dónde, hermanos, de la tierra. Quiere decir que Cristo va a ser el rey en toda la tierra. Y entonces cuando dice la palabra de Dios que va a haber reyes y sacerdotes, es porque se va a implementar ¿qué cosa? En el reino de Cristo, ¿qué es lo que van a implementar? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber, hermanos, culto delante de Dios. Va a haber alabanza, va a haber el momento de cantarle al Señor. Vamos a celebrar todo lo que estamos celebrando hoy día. Y vamos a darnos cuenta de que la enseñanza de Dios entonces nos permite ver de que todo lo que Dios va a hacer con Cristo es que Él reciba, hermanos, la honra y la gloria, ¿sí? Cristo, según la palabra de Dios, vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que Él va a reinar hasta poner a todos sus enemigos, ¿a dónde, hermanos? Debajo de sus pies. Y después que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice que Él mismo se va a sujetar ¿a quién? Al Padre, hermanos, ¿sí? Pero entonces, hermanos, vamos a encontrar que en el tiempo de Cristo, cuando Cristo esté reinando, ¿sí?, aquellos hombres que la vida no fue fácil, pero que hayan hecho la voluntad de Dios en su vida, hermanos, que hayan aprovechado el tiempo, van a encontrar la razón que dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Quien guste puede leerlo, hermanos. Quien guste puede leerlo. Isaías 43, versículo 7, dice algo muy importante. Adelante, hermana, fuerte, por favor. Amén. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Por qué nos crió Dios, hermanos? Para su gloria y su honra, ¿sí? Y esa honra y esa gloria no solamente se la vamos a dar los sábados, sino se la vamos a dar todos los días de nuestra vida. Por eso decía el Salmo capítulo 90, versículo 12, enséñanos, haznos comprender de que no solamente somos cristianos el día sábado, no solamente somos israelitas el día sábado, no solamente somos hermanos el día sábado, sino somos hermanos todos los días de nuestra vida. Desde el momento en que decidimos aceptar, hermanos, la invitación de nuestro Dios a través del bautismo, dejamos aquella pasada manera de vivir. Renunciamos, hermanos, a la nacionalidad mexicana, a la nacionalidad salvadoreña, a la nacionalidad de donde seamos, y tomamos la israelita. Porque ahora todos los que hemos sido bautizados en el Señor somos judíos ¿qué? Espirituales. Vamos a verlo, hermanos. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice así, hermanos, voy a leer desde el versículo 15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un mismo hombre. ¿Cuáles dos, hermanos? Hermana Rosario, ¿cuáles dos? ¿Perdón? El literal y el espiritual. Hermano, ay, se me fue, no lo veo, hermano Avi. Hermano Jeffrey, ¿cuáles dos? Dice aquí, dirimiendo en su carne las enemistades, en orden a ritos, edificándose en sí mismos los dos en un mismo hombre, haciendo la paz. ¿Cuáles dos? Fíjense que es importante porque voy a retroceder un poquito solamente, hermanos, pero no pierdan esa cita bíblica. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 3.
Carta a los Romanos capítulo 3. Y dice el versículo 1 en adelante, hermanos. ¿Sí están ahí? Dice: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y viene la respuesta: mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente que la palabra de Dios, ¿qué cosa? ¿Para quién era esto entonces, hermanos? Para ellos. Nosotros no teníamos ni parte ni suerte en ello, ¿cierto? Pero con la muerte de Cristo se abre una puerta y ahora también los gentiles podemos comprender la voluntad de Dios. Y si aceptamos la invitación de Cristo, dejamos toda aquella pasada manera de vivir, dejamos todo aquello que nos impedía acercarnos al Señor. Ahora de los dos, tanto judíos como gentiles, va a ser uno solo. ¿Sí? Sabemos que los 144,000 ya están aparte, eso ya no los tocamos, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros vamos a ingerir en esa buena oliva. Dice aquí, dice versículo 16, perdón, de Efesios 3. Voy a regresar a Efesios 3, perdone, no les dije. Versículo 16. Y reconciliados por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por él, ¿por medio de quién? De Cristo, hermanos. Gracias, hermanos. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Así que, esto es importante, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos ¿de quién? De Dios, hermanos. ¿Sí? Aquel hombre que nació de mujer, que tuvo muchas dificultades, que la vida se le entroncó, que la vida era difícil, pero aceptó a Cristo, su vida cambió. Y al momento de que aceptó al Cristo, al momento de que aceptó la verdad del Señor, comprendió de que Dios lo había hecho con un propósito. Dice la palabra de Dios, Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé, los crié y los hice. Yo les pregunto, ¿somos llamados de Dios? Sí, Cristo lo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Y todos los que estamos aquí fue porque Dios nos trajo, hermanos. Entonces, si el Señor nos invita a esto, hermanos, es importante que a través ahora de poder comprender que somos parte de una nación privilegiada, nosotros tenemos que tener el máximo cuidado precisamente para no apartarnos de esta invitación tan especial, porque la vida es muy rápida. Y en la vida, hermanos, si bien es cierto, hemos aceptado al Señor, hemos hecho muchos cambios en nuestra vida, pero estamos en un mundo difícil, ¿o no, hermanos? Estamos en un mundo que día con día lo malo está superando al bien, hermanos. Donde vemos mucha maldad, mucha maldicia, mucha influencia de las cosas malas. Aquí vivimos, aquí nos tocó. Pero ahora es importante entonces de que a través de la palabra de Dios podamos agarrar lo que decía el rey David allá en el Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice, hermanos? No lo busquen en su Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? La palabra de Dios va a ser una lámpara. Y el que anda con luz no va a tropezar, hermanos. Porque el Espíritu del Señor va a estar siempre con nosotros. Y si el Espíritu del Señor va a estar con nosotros, no nos va a dejar ociosos. Por eso es importante que le digamos al Señor: enséñame a contar los días, enséñame a vivir los días, no como yo quiero, sino como usted quiere. Dame sabiduría para comprender tu voluntad y poder entender
de que no soy hijo de Dios solamente el sábado, soy hijo de Dios toda la vida, hasta que Dios me llame al polvo de la tierra. Por lo tanto, entonces, hermanos, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de mostrarme al mundo tiene que ser como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios. Quiero terminar con un versículo que se encuentra, hermanos, en el libro del Apocalipsis. Y los voy a invitar a que se pongan de pie. Capítulo 22, hermanos, del libro de Apocalipsis. Capítulo 22, y vamos a leer juntos, hermanos, el versículo 11. Versículo 11 y versículo 12, hermanos. ¿Sí estamos ahí? Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor, ¿quién es el que dice esas palabras, hermanos? Jesucristo. Sí, Jesucristo dice, hermanos, aquí: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Pero nos habla a nosotros y dice: mas el que es justo, sea justificado todavía, y el santo sea santificado todavía. ¿Nosotros somos santos, hermanos? Sí, hermanos, somos santos. Porque santo no quiere decir que ya tenemos una corona aquí en la cabeza. No, santo es apartado. Y el Señor nos apartó desde el momento en que nos bautizamos, hermanos. Nos apartó y dijo: este es mío. Y el Señor nos invita entonces, hermanos, a que Él dice que de todo el tiempo de nuestra vida, el Señor va a hacer un recuento de todo lo que hicimos, bueno o malo. Y el Señor dice que va a pagarle a cada uno según fuere su obra. Por eso entonces tiene mucha validez lo que David dice. David dice: enséñame de tal modo a contar, a vivir mis días, que traiga yo a los días sabiduría. ¿Sí? Si nosotros empezamos a vivir los días como manda el Señor, la obra que el Señor nos va a dar, hermanos, o el pago que el Señor nos va a dar, va a ser lo que dijo allá en San Mateo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero si no fuese así, también nos va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, decidimos qué queremos escuchar. ¿Quiero escuchar venid bendito de mi Padre? ¿O quiero escuchar apártate de mí que no conozco? Yo decido qué quiero escuchar, hermanos. Por eso es importante que yo traiga sabiduría a mi vida, para que todos los días lo viva como Dios manda. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.